Francisco Alonso, Chair de la Federación de las Américas de la International Atherosclerosis Society, y me toca moderar esta tercera serie de webinares de quilomicronemia familiar, lo que hay que saber en la región de Latam. Y me acompaña la doctora Ada Cuevas. Ella es codirectora del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición en Santiago de Chile, nutrióloga, chair del Comité de Cuidado Clínico del programa SCOPE de la World Obesity Federation, y nos va a hablar de la dieta en el paciente con síndrome de quilomicronemia familiar y otras medidas terapéuticas desesperadas que a veces usamos en estos pacientes. Y el doctor Raúl Santos, cardiólogo de Brasil, past president de la International Atherosclerosis Society, cardiólogo del Hospital Israelita Albert Einstein en San Paulo y también de la Universidad de Sao Paulo en el Instituto del Corazón. Y él nos va a hablar del tratamiento farmacológico del síndrome de quilomicronemia familiar y la realidad en la región latinoamericana. Bueno, gracias, doctor Alonso, por la introducción. Como decía, voy a hablar acerca del manejo nutricional de los pacientes con hiperquilomicronemia familiar y a otras aproximaciones. Mis conflictos de interés. Bueno, como se ha ya presentado anteriormente en las otras videos, esta enfermedad es una enfermedad genética en que existe una acumulación de quilomicrones en el plasma con hipertrigliceridemia severa a niveles muy altos y que hay un riesgo importante de desarrollar pancreatitis. Por lo tanto, en el manejo dietario, el objetivo obviamente es lograr niveles bajo 1000, se puso el punto, dado que ahí consideramos que el riesgo de pancreatitis disminuye en forma significativa. Entonces, vámonos entonces con estas aproximaciones terapéuticas desde el punto de vista nutricional. Lo más importante es que debemos incorporar una dieta muy baja en grasa para lograr estos niveles bajo 1000, ¿ya? Y se recomienda un aporte de menos de 15 a 20 gramos de grasa total al día, o restringir el consumo, o sería equivalente a restringir el consumo diario de grasa a 10 a 15% de la ingesta calórica total, ¿ya? Y muy importante, no es que se pueda aportar esa cantidad de grasa, que es muy poquita, en solo una o dos comidas, porque, digamos, no lograríamos el efecto deseado, sino que se debe distribuir, digamos, en pequeñas aportes o porciones de grasa en todas las comidas a lo largo de todo el día para evitar alzas importantes de triglicéridos. Luego es muy importante, como sabemos, aportar aquellas grasas que el ser humano no es capaz de sintetizar, las llamadas grasas, ácidos grasos esenciales. Y la recomendación es aportar aproximadamente un 2 a un 4% de la ingesta calórica total diaria como ácido graso alfa-linolénico y al ácido linoleico, que son estos ácidos grasos esenciales, ¿ya? En general, las recomendaciones internacionales ¿cómo se llama? Para la población en general es de más o menos un 2,5% de alfa-linolénico y un 0,5% de linoleico, ¿ya? Entonces, más o menos, en las personas que tienen esta enfermedad, para evitar deficiencia de estos ácidos grasos esenciales, se recomienda aportar un mínimo de un 2% como el aporte de las calorías totales, ¿ya? Y las fuentes naturales tenemos, por ejemplo, las semillas en el ácido alfa-linolénico, las nueces, el tofu, y en el ácido linolénico también algunos frutos secos, granos enteros principalmente. Otra importante recomendación y de mucha utilidad en los pacientes con hiperquilomicronemia familiar es aportar como fuente de grasa triglicéridos de cadena media,
dado que estos no se absorben, o sea, no se absorben por la vía de los kilomicrones, no se metabolizan por esa vía, sino que se absorben directamente hacia el hígado por la vena porta, y en el hígado se oxidan como a acetona, ¿ya? Estos triglicéridos de cadena media principalmente son el ácido caprílico C8 con 8 carbonos y el ácido cáprico C10. Es muy importante como recomendación práctica es que no cocinar con estos aceites, o cocinar más bien a temperaturas muy bajitas, como para, por ejemplo, entibiar una comida, agregársela encima de la comida que esté tibia o caliente, pero no cocinar con el aceite, o incorporarlo, por ejemplo, mezclado en un niño, por ejemplo, con una leche sin grasa, descremada o desnatada, agregarle el aceite de triglicéridos de cadena media. Y muy importante esto, por eso lo puse en otro color, es que no hay que utilizar el aceite de coco como fuente de triglicéridos de cadena media, porque se ofrece mucho bueno, en algunas tiendas, pero también, ¿no?, vía compras online. Ofrecen triglicéridos de cadena media y es aceite de coco, ¿ya? El aceite de coco también tiene triglicéridos de cadena larga, aparte de tener de cadena media, y entonces la verdad que se absorbe como kilomicrones y entonces no cumple el objetivo deseado. Es muy importante introducir en cuanto a algunas recomendaciones prácticas, irlos aportando gradualmente, porque en algunas personas pueden tener problemas de tolerancia, como flatulencia, diarrea, sensación de náusea. No son frecuentes, pero es mejor introducirlos en forma gradual. Más o menos se recomienda 15 ml al día, ¿ya? Con eso, 15 ml, digamos, por 3 veces al día. Eso aporta más o menos 350 a 500 calorías, dependiendo de la tolerancia, obviamente, ¿ya? Esto permite que la alimentación no sea tan alta en carbohidratos, que como sabemos también pueden subir los triglicéridos. Entonces nosotros podemos lograr el aporte calórico diario reduciendo un poco los carbohidratos que aportemos en la dieta, ¿ya? También para darle quizá un poquito de consistencia. Por ejemplo, si lo agregamos a la leche, le puede dar un poco más de consistencia a la leche. No contienen ácidos grasos esenciales, muy importante, ¿ya? Y aumentan la absorción de vitaminas liposolubles, que son muy importantes también, porque estos pacientes pueden desarrollar deficiencia de las vitaminas liposolubles. Lo otro muy importante es aportar una buena cantidad de proteína, ya obviamente con mínima cantidad de grasas o sin grasa. Entonces, por ejemplo, los pescados que recomendemos tienen que ser pescados muy bajos en grasa, no salmón, por ejemplo. Puede ser tilapia, pescado más bien blanco, claras de huevo, las legumbres, ¿ya? Queso sin grasa, descremado, yogur descremado, y idealmente lograr un aporte de 25 a 30% de las calorías totales como proteína, con mínimo aporte de grasa. Y esto es importante sobre todo en niños, en crecimiento, bueno, también en adultos, para preservar la masa muscular y obviamente para todas las funciones que tienen las proteínas en nuestros organismos. En cuanto a carbohidratos, bueno, es importante, como les decía anteriormente, aquí tener cuidado porque hay los carbohidratos refinados, simples, pueden aumentar los niveles de triglicéridos. Entonces tenemos que preferir carbohidratos complejos que sean de bajo índice glicémico, y restringir, limitar al máximo carbohidratos refinados,
azúcares y alimentos que contengan azúcar, y también, ojo, la fructosa, que sabemos es uno de los carbohidratos que más sube los triglicéridos y además aumenta la grasa visceral en estos pacientes, lo que aumenta el problema. Esto está en la fructosa, recordemos, está en la fruta y en la miel, por lo cual debemos eliminar los jugos de fruta, pulpas de fruta, etc. Y también, lamentablemente, restringir la fruta a 2 porciones al día aproximadamente y preferir los carbohidratos complejos, como legumbres y granos. Como les decía, puede haber riesgo de deficiencia vitaminal liposoluble, por lo tanto debemos aportar un suplemento que contenga estas vitaminas, ¿ya? Ojo, principalmente también en los niños, muy importante idealmente suplementarlo. Y en cuanto a calorías en general, tratemos tratar de aportar dar el aporte calórico adecuado para evitar el sobrepeso o la obesidad, que es un factor agravante porque puede condicionar riesgo de síndrome metabólico o incluso problemas de insulinoresistencia, prediabetes, que agravan más el problema de la hipertrigliceridemia. Y obviamente recomendar la actividad física, el buen dormir, etc. Y abstener el consumo de alcohol, porque sabemos que el alcohol interfiere en el metabolismo de los triglicéridos y promueve la esteatosis hepática. Ya, por lo tanto, también el consumo de alcohol aumenta los niveles de triglicéridos y kilomicrones en la sangre en estos pacientes. Por lo tanto, se debe prohibir el consumo de todo tipo de bebidas alcohólicas. Y muy importante es la hidratación, ¿ya? Recomendar al paciente que consuma buena cantidad de líquido, especialmente agua, porque sabemos, por ejemplo, en casos de un cuadro de diarrea, la deshidratación puede gatillar una pancreatitis. Y la recomendación es más o menos en adultos, es consumir aproximadamente 35 ml por kilo de peso de agua al día. ¿Ya? Por eso es que se dice aproximadamente 2 litros, pero digamos, aquí tenemos la recomendación básica de consumo de líquidos por día. Y aquí ustedes pueden ver, si bien es es difícil llevar este tipo de alimentación, sobre todo en gente joven, vemos que es posible. Acá tenemos una persona que se le diagnosticó la enfermedad en etapas a los 2 años de vida, y se hizo un seguimiento de sus niveles de triglicéridos solo con manejo dietario y vemos que fue bastante exitoso. O sea, en la gran mayoría de los momentos en que fue evaluada esta persona, tuvo triglicéridos, se cumplieron los objetivos de lograr triglicéridos bajo 1000 miligramos por decilitro. Obviamente es una dieta difícil de llevar, pero que se puede lograr. También en este otro estudio, ya son 4 pacientes, podemos observar lo mismo. En azul, las visitas, digamos, cuando se evaluó inicialmente el paciente, y después vemos los seguimientos, y vemos que sí, también se logró en estos 4 casos reportados que hubo resultado positivo. Se lograron niveles entre 1000 y 1500 miligramos por decilitro en este estudio. O sea, se pueden obtener resultados. Es difícil, pero se puede lograr. En resumen, entonces, debemos en un paciente con hiperquilometría familiar consumir verduras, granos, legumbres, lácteos sin grasa, proteínas, agua, y evitar azúcares añadidos, jugos de fruta, aceites en la cocina, alimentos con grasas y alcohol. Importante que sea un plan de alimentación individualizado, que sea agradable, sostenible para el paciente,
Pueden ser de utilidad tablas de intercambio donde vean el contenido de grasas de cada alimento o estas apps ahora, sobre todo para los jóvenes que son expertos, y un trabajo multidisciplinario es fundamental con el apoyo de psicólogo, nutricionista, lipidólogo, muy, muy importante el rol de la nutricionista y el psicólogo, la psicóloga en estos pacientes para lograr un buen resultado. Y finalmente, en medidas de rescataje, bueno, en el caso de la pancreatitis aguda y muy importante la hidratación intensa y precoz, ya, y se puede el aporte de nutrición parenteral enteral y puede ser de utilidad la insulina en pacientes con diabetes, ya que tengan cierta actividad de la lipoproteína, porque lo que hace es liberar la enzima, ¿ya? Pero lo más importante es la hidratación muy temprana, inmediatamente y muy agresiva. ¿Ah? Vean ustedes la cantidad, 250 a 500 ml por hora, ¿ya? Se puede utilizar, dado que no se pueden usar fármacos en embarazadas, se podría utilizar, bueno, hablando de la plasmaféresis, no se recomienda en general, pero hay casos reportados exitosos en pacientes embarazadas que no podemos usar fármacos. Y también la evidencia en cuanto a profilaxis para prevenir pancreatitis de la plasmaféresis es muy poca y no se recomienda su uso. Es decir, tenemos que hoy día contamos con fármacos de utilidad que claramente disminuye el riesgo de pancreatitis, y en caso de pancreatitis aguda, la hidratación y el régimen cero, obviamente, es lo más importante. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, un paciente que se usó plasmaféresis y en un caso de salvataje, podríamos decir que no se logró controlar con la hidratación, se usó plasmaféresis, o sea, se puede usar en casos, digamos, de que no se cuente, que no se pueda lograr con la hidratación la plasmaféresis para reducir rápidamente los triglicéridos, pero no profiláctico para prevenir pancreatitis. Eso sería, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Hola a todos, yo soy el doctor Raúl Santos del Hospital Israelita Albert Einstein de la Universidad de São Paulo en Brasil y past president de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis. Es un placer muy grande poder enderezar a ustedes en español. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico de la síndrome de quilomicronemia familiar y la realidad de esta enfermedad en la región de América Latina. Este es mi conflicto de interés con empresas farmacéuticas. Rápidamente, ¿cuáles son los principales puntos de la quilocronomía familiar y de su tratamiento? Primeramente, es importante lembrar que es una situación de muy difícil control que caracterizada por refractoriedad de los triglicéridos y consecuentemente con riesgo aumentado de pancreatitis aguda, ¿no? Por ejemplo, cuando los triglicéridos están con más de 1000 miligramos por decilitro, para cada 100 miligramos por decilitro que aumenta, el riesgo relativo aumenta 3%. Entonces, es una causa muy importante de pancreatitis, principalmente en el embarazo, que si la mujer que tiene la predisposición genética y con todas las situaciones que ocurren, entonces eso puede ser una situación muy catastrófica, no solamente para la madre, pero también para el niño. Entonces, muy importante hacer el diagnóstico adecuado. Y ciertamente, como ustedes van a mirar en la charla de la doctora Da Cuevas, la dieta es extremadamente importante. Entonces, y mismo con los fármacos, la dieta tiene que ser seguida muy rígidamente. La otra característica muy importante de la enfermedad que hace que nosotros sospechemos el diagnóstico es la refractariedad de los triglicéridos a los tratamientos clásicos para disminuir los triglicéridos. Clásicamente utilizamos los fibratos, las estatinas, los omega 3, pero como no hay lipólisis adecuada en estos pacientes y no hay también producción excesiva de las VLDL, y básicamente ahí ocurre el acúmulo de los quilomicrones no lipolizados,
Los tratamientos que utilizamos para, por ejemplo, la hipertrigliceridemia moderada o para la quilomicronemia multifactorial no van a funcionar. Entonces, este es como diría, el gran marco que nos hace sospechar de esta enfermedad, la refractariedad a los tratamientos usuales. Entonces, eso es muy, muy importante. Y es claro que yo voy a enfatizar, porque ha tenido un cambio muy importante en el tratamiento de la quilomicronemia familiar en los últimos años. Finalmente, nosotros tenemos la capacidad de bajar los triglicéridos de estos pacientes y, como voy a mostrar, prevenir el riesgo de pancreatitis, que es algo que no se pensaba en el pasado no tan distante así, ¿no? Y la inhibición de la ApoC3 actualmente con volanesorsen es muy, muy robusta en disminuir los triglicéridos de estos pacientes. Y es interesante, por ello, preguntar, pero los fibratos también bajan la ApoC3, ¿y por qué los pacientes son refractarios a los fibratos? Es porque la intensidad del efecto de inhibidores anti-RNA de ApoC3 es mucho más fuerte do que lo que los fibratos lo hacen, ¿no? Los fibratos bajan la ApoC3 con algo como 15-20%, en cuanto que estos inhibidores como volanesorsen, más recientemente olezarsen, los disminuyen algo como 70-80%. Entonces, mucho más robusto. Y nosotros no comprendemos aún completamente cómo bajan los triglicéridos, porque en realidad la mayoría de las personas que tienen quilomicronemia familiar lo tienen por defecto de la lipase lipoproteica. Y si esa no funciona, mismo cuando se remueve el inhibidor de la lipólisis, que es la ApoC3, estos tratamientos van a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, fibrato baja muy poco ApoC3, y estas drogas anti-RNA van a bajar muy robustamente. Y lo que ocurre probablemente es que hay una mayor remoción de las partículas por una vía que es independiente de la lipólisis. Es una vía que es llamada, que no se conoce exactamente, la vía inespecífica, y mucho probablemente ahí lo que va a pasar es que, por ejemplo, como se disminuye la ApoC3, la ApoE va a facilitar que estas partículas sean removidas por receptores inespecíficos que no fueron encontrados totalmente hasta ahora. Y como he dicho, es muy importante porque estos nuevos fármacos traen reducciones extremadamente robustas y van a prevenir la pancreatitis. Yo voy a comentar rápidamente un poquito sobre los beneficios y los posibles riesgos, eventos adversos de la terapia con volanesorsen, que está aprobada en muchos de los países de Latinoamérica. Y como he dicho, están cambiando de forma muy importante la realidad de estos pacientes. Y después voy a hablar rápidamente de las futuras terapias para estos pacientes, ¿no? Entonces, esta es una revisión que hemos publicado hace algunos años. Aquí estamos hablando de las terapias anti-RNA. Entonces, son terapias que son dirigidas para bloquear el RNA mensajero de una determinada proteína y así disminuir la traducción del RNA para la síntesis proteica. Y actualmente hay dos tipos de fármacos que están bien desarrollados en el campo de la dislipidemia, que son los oligonucleótidos antisentido, que van a actuar en el núcleo de la célula y van se ligar específicamente a los RNA mensajeros, aquí en el caso de la ApoC3, y van a llevar a degradación del RNA mensajero y, consecuentemente, disminuir la síntesis proteica. Y hay también los pequeños RNAs de interferencia. Estos van a actuar en el citoplasma de la célula, pero el mecanismo es muy parecido, ¿no? Van a se ligar específicamente a un determinado RNA mensajero y por un complejo que se llama RISC, van a llevar a la degradación del RNA y, consecuentemente, disminución de la síntesis proteica. Y aquí ustedes pueden mirar que hay varios blancos para estas terapias anti-RNA. Entonces, claro, estoy hablando de ApoC3 para la hipertrigliceridemia grave, pero también se puede bloquear la PCSK9, como en inclisiran, se puede bloquear la LPA, como por ejemplo opazirana, o entonces
pelacarsen, que são fármacos que estão sendo desenvolvidos para esto, e mais recentemente também a RPTL3. E essas terapias são extremamente robustas do ponto de vista de diminuir essas proteínas que ou vão fazer ser componentes da lipoproteína ou que vão modular o metabolismo. Y aquí están los estudios muy robustos hechos con volanesorsen, que es entonces el oligonucleotídeo antisentido contra ApoC3. Bloquean la producción de la ApoC3 y ustedes pueden mirar aquí disminuciones extremadamente robustas de la ApoC3 en el plasma y consecuentemente disminuciones de los triglicéridos de algo como hasta 80%. Entonces, aquí nosotros tenemos dos estudios, un estudio a la izquierda que es el estudio específico para HCS. Miren que el baseline de triglicéridos era algo como 2.200 miligramos por decilitro. Y a la derecha, el estudio que fue hecho en la mayoría de los pacientes con quilomicronemia multifactorial. Y también ustedes pueden mirar disminuciones muy parecidas, algo como 80% de los triglicéridos. Y es muy interesante que este fármaco funciona independiente del defecto genético que el paciente tiene, ¿no? En este estudio de Iona Bertolguni, ustedes pueden mirar que y hay un subanálisis que habla mucho de los defectos genéticos de estos pacientes y muestra que independientemente si era ApoC3 o si lipase lipoproteica, ApoC2, la causa, y mismo aquellos que tenían score poligénico aumentado, el fármaco funciona. Entonces, realmente es un fármaco extremadamente robusto que va a disminuir los triglicéridos. Y una cosa más importante aún, ¿no? Estos son los datos, ¿no? Son 207 pacientes, estudios randomizados, 60% de ellos hacían utilización de volanesorsen. Miren que los triglicéridos son extremadamente altos. Y mira que el fármaco es extremadamente robusto, 84% de los pacientes atingieron valores de triglicéridos abajo de 500 miligramos por decilitro con volanesorsen. Y más importante, solamente 2% de ellos han tenido pancreatitis en un seguimiento de hasta 15 meses contra 10% de aquellos que habían recibido el placebo. Entonces, estamos hablando aquí de casi 80% de disminución del riesgo de pancreatitis. Entonces, esto es muy robusto y es una cosa extremadamente importante para nuestros pacientes. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando se compara las tasas de pancreatitis aguda en aquellos que tomaron volanesorsen antes y después del tratamiento, esas tasas elas caen extremadamente de una forma muy intensiva. Entonces, realmente mostrando los beneficios de este fármaco. Entonces, se baja los triglicéridos y se previene la pancreatitis aguda. Y es claro que es importante salientar que como este es un fármaco de segunda generación de oligonucleotídeos antisentido, la cantidad que se utiliza es realmente más elevada, realmente 300 miligramos, ¿no? Por dosis. De esto actualmente se abren cosas como 50, 80 con el nuevo fármaco que tiene la cobertura GalNAc, que los hace mucho más específicos para el hígado. Y es claro, se puede tener más efectos adversos, como por ejemplo en local de inyección, sensaciones de como si fuera una influenza, una gripe. Pero es importante enfatizar que en los que tienen la quilomicronemia familiar, esto ya tiene una predisposición a disminución del número de las plaquetas, ¿no? Trombocitopenia, porque tiene hepatoesplenomegalia, el sistema retículo endotelar está más activado en estos pacientes. Y es claro, aquí con volanesorsen no se sabe exactamente por qué, pero se puede exacerbar la disminución de la contagio de plaquetas. Entonces, hay que hacer un monitoreo de las plaquetas para evitar que baje mucho. Claro, existen protocolos muy bien concebidos para manejar esto. Entonces, por ejemplo, espaçar la dosis o suspender la dosis por algún periodo, dependiendo obviamente del número de plaquetas. Pero es importante lembrar que no hay descripciones de personas que han tenido sangramiento por causa del fármaco. Entonces es muy importante. Y es claro, mira, estos pacientes tienen que ser vistos por especialistas, ¿no? No solo porque la enfermedad es muy compleja, muy de difícil tratamiento, pero los fármacos que son utilizados para estos pacientes tienen que ser utilizados por especialistas que van a comprender sus eventos adversos y hacer el monitoreo adecuado. Pero, sin embargo,
Yo creo que este es un avance enorme para estos pacientes y los beneficios son mucho mayores do que los posibles riesgos que la terapia podrían traer, ¿no? Y es claro que hay una evolución muy importante, ¿no? La misma compañía que ha desarrollado volanesorsen también desarrolló olezarsen, que es ya un oligonucleotido antisentido contra la ApoC3, pero la de una nueva generación, como he dicho, con GalNAc, entonces se puede meter mucho menos fármaco en el compuesto. Esto es direccionado al hígado como blanco, entonces con menos droga se puede tener menos efectos adversos. Y hasta ahora, en este estudio de fase 2, ustedes miran aquí también la disminución extremadamente robusta de los triglicéridos, algo como 70-80% también, en comparación con el placebo. Y no se encontró casos de disminución del número de las plaquetas. Entonces, eso es muy interesante y tal vez sea un avance en el futuro para estos pacientes. Y de la forma similar, claro que el número de pacientes aquí es mucho menor do que los estudios con volanesorsen. Aparentemente también hay disminución de casi 80% en el riesgo de pancreatitis. Entonces, eso es muy importante. Eso puede hacer una diferencia. Claro que el fármaco no está aprobado aún para los pacientes, pero creo que este es el futuro, ¿no? Y va a tener otros fármacos que van a hacer la diferencia para nuestros pacientes. Rápidamente, América Latina. La clinocronia diagnosticada muy tardíamente. Hay una heterogeneidad grande en la ocurrencia de pancreatitis que puede ser tempranamente o más tardíamente. Frecuentemente estos pacientes van a desarrollar diabetes porque el diagnóstico es muy tardío y sufren las consecuencias de varios episodios de pancreatitis. Infelizmente, el diagnóstico genético no es frecuentemente realizado y el diagnóstico es extremadamente importante para el manejo del paciente porque las terapias son completamente diferentes y infelizmente también existe un bajo conocimiento sobre esta enfermedad en América Latina. Entonces, la jornada del paciente es muy penosa y muy costosa hasta que llegue a un especialista que va a entender lo que está pasando y va a adecuar el tratamiento. Y no es una enfermedad fácil de hacer diagnóstico, no es una enfermedad fácil de ser tratada. Entonces, muy importante programas como estos que estamos haciendo de educación para que la persona lo salga, lo que es la quilomicronemia familiar y que saiban hacer una referencia adecuada para los profesionales que pueden tratar estos pacientes. Yo gustaría mucho de agradecer a la IAS y también a PTC por la posibilidad de nosotros hacernos estos seminarios para América Latina en español. Y ciertamente este tipo de información puede hacer una diferencia grande para la práctica clínica para nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y un gran abrazo. Hola, muchas gracias, doctora Cuevas y doctor Santos, por sus excelentes conferencias. La doctora Cuevas nos habló de la dieta en el paciente con quilomicronemia familiar y otras medidas desesperadas que aplicamos en estos pacientes. Y el doctor Santos nos habló del tratamiento farmacológico en los pacientes con hiperquilomicronemia familiar y qué realidad tenemos en la región latinoamericana. Entonces vamos a comenzar esta mesa de discusión de 30 minutos y quiero comenzar, bueno, vamos a comenzar por lo básico, ¿no? Por la alimentación. Ada, por favor, resúmenos brevemente estos pacientes. Claro, es complicado hacer una pauta de alimentación en estos pacientes donde tenemos que reducir tanto la grasa. Ya, bueno, sí, absolutamente es complicado, partiendo desde, si se diagnostica la enfermedad desde muy temprano en la vida, muchas veces hay que usar leches o sea, tenemos que usar leches sin grasa en niñitos pequeños, entonces preocuparnos de entregarles, por ejemplo, una buena cantidad de aporte, otros alimentos que tengan ácidos grasos esenciales, que son vitales para el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, neurológico del niño. Y después otra etapa muy compleja que lo hemos vivido con un paciente que controlamos juntos, que es cuando entran a la adolescencia. Ya la adolescencia es caracterizada por una rebeldía
Y hay rebeldía también con esta enfermedad que no les permite, sobre todo que ahora a los jóvenes les gusta comer la pizza, entonces y empiezan a querer con sus amigos tomarse una cerveza. Entonces la etapa, yo creo, es una etapa muy, muy compleja. Lo hemos vivido con nuestro paciente, que en la etapa de la adolescencia la mamá le costó mucho esa parte. Por otra parte, es difícil como mamá limitarles estas salidas con los amigos. Entonces, es una etapa difícil. Yo creo que ya en la vida adulta, como ya más madurez, tú tienes conciencia del riesgo y todo, pero sin ninguna duda es difícil, como te decía, sobre todo en edades más, en la niñez, en la adolescencia, son etapas complejas y bueno, y en el embarazo también es otra etapa de la vida que es fundamental el manejo nutricional, porque tienes que preocuparte de nutrir a un bebé, pero no sabemos que el embarazo puede ser un factor gatillante de una pancreatitis en estas pacientes que viven con esta enfermedad. ¿Mm? Claro, porque hay que reducir mucho el aporte de grasa, ¿no? Por debajo Exactamente. claro, por debajo de 20 gramos, o sea, es una Y cantidad preocuparnos muy también en la poquita. embarazada, claro, y en la embarazada Claro. también ¿Y, llegar ácido y graso qué, esencial, etcétera. ¿Mm? y qué pasa, por ejemplo, porque nosotros vemos más los adultos que nos llegan, ¿no? Ya adolescentes o adultos. ¿Qué pasa con los lactantes, por ejemplo, ¿no? Los recién Bueno, nacidos que de repente eso es también lo puede que debutar en el... eso es lo que te mencionaba, creo que, y yo lo he pensado, lo complejo, a nosotros no nos ha tocado ver nunca, por ejemplo, un bebé que, por ejemplo, estuviera amamantando, ¿ya? Porque es más raro ver a esa edad tan temprano, pero se ven reportes en la literatura de bebés y que requieren, por ejemplo, el uso hay centros especializados, pero no en que yo sepa en Latinoamérica, no sé, en Latinoamérica podemos buscar leches desgrasadas, pero hay centros en Estados Unidos que le sacan la grasa a la leche materna, pero obviamente es un costo tremendo. Así que sin ninguna duda la etapa inicial de la vida es complejo de manejarlo. Muy bien. Y, Raúl, en Brasil, la realidad, ¿cómo sería? ¿Cómo crees tú que es el manejo nutricional de estos pacientes? es muy, muy difícil también, ¿no, Rodrigo? La realidad son las mismas. Y creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos diagnosticado algunos casos inmediatamente después que nacieron, ¿no? Entonces, tuvía que sacar la leche materna de estos. Y nosotros sabemos cuán importante es la leche para la salud de los recién natos, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que el gran problema es hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Porque los niños van a tener, si no se cambia la alimentación muy tempranamente, pueden tener pancreatitis muy, muy tempranamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ahí está el gran reto, que, por ejemplo, en mi charla he hablado, ¿no? Del el problema de la falta del diagnóstico adecuado de esta enfermedad que es rara y que la mayoría de las personas no tiene idea de lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante cursos como esto que estamos haciendo con la IAS para así aumentar el conocimiento y claro, ahí tiene que tener expertos, ¿no? Personas que saiban manejar esto. Claro que, por ejemplo, yo trabajo en dos hospitales, uno de ellos que es un hospital universitario, entonces nosotros, la gente, los pediatras, neonatologistas, tiene una idea de lo que sea esto, ¿no? Entonces, porque tiene el plasma como si fuera leche, ¿no? Entonces van a estar atentos y claro, van a dosar los triglicéridos y están atentos para esto. Normalmente nos llaman para ver lo que hacer con estos. Una preguntita, por ejemplo, aquí en Brasil se puede, unas veces, se utilizar los triglicéridos de cadenas medias, ¿no? Los TCMs. ¿Eso está disponible en Chile? ¿Cómo hacer con esto para hacer la Sí, suplementación de sí, grasas y sí, grasas esenciales, sí. ¿no? Sí, afortunadamente tenemos disponible y lo estamos utilizando en nuestros pacientes. Bueno, es de alto costo comparado Mm. con cualquier otro aceite, pero se le explica y tratamos de
que las familias lo puedan adquirir. Y qué bueno que lo mencionas porque me voy a colgar de tu pregunta, que hay que advertirle a los pacientes que los triglicéridos de cadena media son los que, digamos, se venden casi como un suplemento, como un medicamento, porque a veces los pacientes buscan en Google y encuentran el aceite de coco. Y dicen, doctora, encontré este que es más barato y triglicéridos de cadena media, y el aceite de coco tiene triglicéridos además de cadena larga, que se absorben como kilomicrón, ¿ya? Entonces no se pueden usar el aceite de coco, ¿ya? Porque vamos a tener el mismo problema. Pero muchas veces los pacientes nos han dicho, oye, encontré este en Google que me sale un 20% lo que me cuesta el real, el que es, podríamos Claro, decir, farmacéutico. Claro, Ujú. claro, y es ahora, mira, importante. no, perdón, Perdona, perdona, Raúl, no. Claro, porque el MST o los TCM, como dices tú, ¿no? Que son, en este caso, son buenos para aportar la energía que sobre todo en los pediatras, en los niños, ¿no? Para la población infantil. Claro, yo lo probé una vez, ¿ah? Y es una vaselina, o sea, tampoco es que sea un aceite rico, ¿no? Entonces, No, pero claro, la porque idea, tú lo echas, no se puede cocinar con ese, ¿ah? Es para no se echarlo puede, en las ensaladas, cosas así. Entonces, claro, no, no es fácil, ¿ah? No es fácil, pero es lo que hay. claro, la Hay que idea darle es que lo agregues, por ejemplo, a la a la leche, claro, leche la forma. descremada, desnatada, se le agregue, y son cantidades pequeñas. Entonces ahí, claro, si lo tomas como solo, No, 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 pero es la idea claro. es que, por ejemplo, a los niños se lo des con la leche Mm. descremada y que probablemente, yo no lo he probado con leche ni solo, pero probablemente sea mejor, que quizás mejore la leche porque la pone más, como más consistente, porque la Ah, leche ah. desnatada es como a veces más aguada. Bueno, yo creo y que es Ada, importante. no, Raúl, perdón, sí. no, después le pregunto de los omega 3 porque es muy Sí, eso le iba a interesante esto preguntar también. yo ahora Vale, también, vale, nada específicamente. vale. Claro, no, pero decir Sí, solamente que, claro, que esto nos demuestra que uno de los problemas más importantes en la alimentación en estos pacientes es la adherencia, porque es muy difícil adherir a una pauta, ¿no es cierto?, que tenga tan poco contenido, que es lo que le da la palatabilidad a los alimentos, que es la grasa, ¿no? Porque tienes que restringir muchos alimentos que tienen mucha grasa, ¿no? Las carnes, etcétera. Entonces son estas pautas que se llaman, nosotros en España le llamamos las dietas blancas, ¿no? Porque todo era blanco, con el arroz blanco, huevo integral, qué sé yo, la pasta, el pollo cocido, ¿no? Entonces, claro, estar permanentemente con esto es muy complicado, muy sí, complicado. claro, Entonces, ahora claro. la pregunta que te iba a hacer A Raúl, ver, específicamente, era el papel de los omega 3, porque los omega 3 se usan en las hipertrigliceridemias, ¿no es cierto? Que pueden reducir bueno, los niveles de triglicéridos, pero ¿qué pasa en las kilomicronemias? eso nos pasa porque llegan muchos pacientes, bueno, no muchos, pero los pacientes que tenemos con hiperkilomicronemia llegan tratados por colegas profesionales de la salud con omega 3 en altas dosis, como se recomienda para otros tipos de hipertrigliceridemia. Y absolutamente, bueno, se ha demostrado que no sirven y pueden empeorar porque tienen ácidos grasos de cadena larga que se absorben como kilomicrones. Así que no se deben utilizar, y tampoco se ha visto que reduzcan los kilomicrones y los triglicéridos en estos pacientes. Y de Uh -huh. hecho, si es que alguien quiere darle omega 3, por ejemplo, a un niño por el efecto neurológico que se recomienda con el DHA, tiene que considerarse en el aporte de grasa total que uno le está indicando. Si es que alguien quiere dárselo por otros motivos, ya hay que considerarlo en el porcentaje de las grasas totales que se deben administrar al paciente o a la paciente. Ese es el paradoxo, ¿no? De los omega 3 para estos pacientes, ¿no? Porque son cargados por los kilomicrones, no van a ser hidrolizados, ¿no? Entonces, y nosotros hemos hecho mucha tontería en el pasado con esto, ¿no? Porque yo me recuerdo que había intentado tratar a mis pacientes con kilomicronemia, síndrome de kilomicronemia con omega 3, ¿no? Y peoraba, ¿no? Entonces, este es una cosa muy, muy importante que nosotros tenemos que transmitir porque hay que hacer el diagnóstico adecuadamente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se tiene la kilomicronemia multifactorial y que ahí, claro, no es tan grave el defecto de lipólisis y también, por ejemplo,
muchas veces se tiene una producción exagerada de VLDL, entonces clásicamente era la antigua dislipidemia tipo 5, ¿no? De Fredrickson, ¿no? Kilomicrones más VLDL. Entonces, tal vez en esta situación el omega 3 pueda de alguna forma ayudar porque va a disminuir la producción de VLDL en el hígado, ¿no? Pero cuando se está realmente con kilomicronemia familiar y que VLDL es bajo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? No sé si Juan Patricio ha discutido esto, pero aparentemente hay una supresión de la producción de VLDL en el hígado en estos pacientes, ¿no? Entonces, el VLDL colesterol, el número de partículas de VLDL es bajo, entonces el omega 3 no va a tener tanto ahí efecto, ¿no? Exacto. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Oye, y Ada, también, bueno, aquí esto, a los dos, ¿no? Pero Ada porque trató el tema, ¿no? Claro, antiguamente unos llevaban estos pacientes, ¿no es cierto?, muchas veces a urgencia, ¿no? Y claro, se asustaban en urgencia y a mí me tocó varias veces en España, entonces, oye, hay un paciente que tiene 10.000 de triglicéridos y le están haciendo una plasmaféresis en hematología sin haber tenido una pancreatitis, por ejemplo, solamente porque encontraron los triglicéridos muy altos. Y uno también en medidas desesperadas le ponían de todo, le ponían heparina, le ponían insulina, ¿no? Cuéntanos así brevemente un poquito qué opinas tú de estos tratamientos extras en estos pacientes, si han tenido o no una pancreatitis. Claro. No, mira, en general los pacientes, la plasmaféresis está todavía, se usa en casos, como le llamaba la presentación, de salvataje, puede ser, por ejemplo, en una embarazada, ¿ya? En que no podemos usar medicamentos porque todavía no están aprobados para el embarazo, pero en esos casos en una paciente que llega a lo mejor con triglicéridos de 20.000 y yo tuve un caso, una paciente, pero que era más poligénica, que llegó embarazada de gemelos. Pensaba, la traían de una ciudad del sur, recuerdas, de los Andes, que está cerca de Santiago, por un supuesto problema del embarazo y en realidad era una pancreatitis. Y la manejamos y ahí va un poco mi respuesta con medidas de, obviamente, régimen cero, ¿ya? Y con solo hidratación. Hidratación lo más temprano posible y solo agüita, digamos, porque lo bueno es que los triglicéridos bajan muy rápido, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los casos no necesitamos la plasmaféresis, ¿ya? Salvo como que vea ya pancreatitis propiamente tal o que pacientes que ya están en un alto riesgo, pero los resultados, hay varios comparativos, estudios comparativos de usando o no plasmaféresis y no hay grandes diferencias, fíjate, ¿ya? O sea, podríamos intentar en un paciente que llega de triglicéridos muy alto inmediatamente poner en régimen cero e hidratación inmediata, ¿ya? Y otras medidas probablemente que hemos usado, yo me acuerdo de esta embarazada que les cuento, fue hace muchos años. Yo le puse de todo, Le puse fibrato porque en ese tiempo no sabía, llegó de urgencia, ni siquiera yo conocía a la paciente, yo le puse fibrato porque ya estaba en el tercer trimestre que le podemos dar. Le puse heparina, y le puse insulina, porque llegó igual ella tenía una diabetes gestacional, sí, era muy poligénica y le puse todo. La insulina yo creo que estuvo bien indicada porque llegó con una hiperglicemia no mayor, pero llegó, entonces yo creo que o sea, la insulina se debe usar en casos de diabetes o pacientes que tienen resistencia a la insulina y que llegan por la situación con glicemia exacerbada, ¿ya? Pero no en un caso de triglicéridos aislado solo, ¿ya? Yo creo que la pura hidratación basta. Y el otro, la heparina también, para liberar la lipoproteína lipasa, que también la usé en esa oportunidad. Yo creo que más bien tiene utilidad en estos casos graves si uno quiere prevenir algún evento trombótico, pero no se utiliza en estos pacientes con hiperquilomicronemia, en una pancreatitis. Más bien podría ser más riesgosa. Lo importante cuando uno piense que puede venir una pancreatitis o sospechar una pancreatitis si no ha hecho el diagnóstico, es la hidratación muy temprana y muy intensiva. Se recomienda desde 250 a 400 mililitros por hora de hidratación en un paciente y lo más precoz
temprano. Con eso vamos a prevenir una pancreatitis en un paciente que llega con triglicéridos de 10.000, por ejemplo. Muy bien. Claro, la heparina se usaba en ese supuesto, ¿no? Que liberaba, porque es lo que se usa Miren, para hacer el test, ¿no? De la lipoproteína lipasa, que lo hace posheparina. Entonces liberaba un poquito, desanclaba la LPL del endotelio, permitía ver un poquito la actividad. Entonces se suponía que podía, pero efectivamente no tiene un papel en el tratamiento de estos pacientes. Lo que pasa es que yo entiendo que en un sistema llega un paciente grave, ¿no? Y dice, bueno, pongamos todo lo que se puede hacer, ¿no? A ver si con esto baja. Pero efectivamente lo más bueno, importante es recuerda, la restricción, claro, claro, la recuerda hidratación y la restricción. la doctora, colega de Chile, pero que vive en el norte, en un hospital, que ella trabaja en un hospital público y tiene un caso. Ella nos contaba que al principio le hacía plasmaféresis creo que 2 veces por semana. Y que hay reportes también en países y hay una publicación reciente que yo vi, pero no me acuerdo que también, o no, fue un abstract que se presentó en un congreso que reportaban que en un país, en países de bajos recursos se puede usar en estos casos la plasmaféresis, creo que era 2 veces por semana este reporte, este case report. No sé, Raúl, si tú tienes experiencia en No, Brasil de hacerla como sí, preventiva de pancreatitis. no, 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 como preventivo no. Hemos hecho en algunos casos de pancreatitis aguda, algunos pacientes que después salían del hospital, que estaban en el ambulatorio. Pero el problema es que no es sustentable esto, ¿no? Porque No, baja y rápidamente tiene el rebote, ¿no? El rebound de los triglicéridos, ¿no? Y no hay estudios randomizados que muestran, porque es muy difícil hacerlo también, ¿no? Porque la quilomicronemia familiar es una enfermedad rara, entonces para hacer un estudio randomizado de persona con pancreatitis para mostrar si va a mejorar la evolución clínica también en el hospital y después, claro, hacer la prevención, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en mi charla he hablado, ¿no?, de la nueva terapia y ahora está muy interesante, ¿no? Porque con Folanesorsen ya se demostró que se disminuye casi 80% el riesgo de pancreatitis aguda en estos pacientes, ¿no? Y con el otro fármaco que está se desarrollando, que es el Olezarsen, ¿no? Que es una evolución del Volanesorsen, ahora con GalNAc, entonces se puede meter mucho menos fármaco en el oligonucleotido antisentido, es una concentración menor del compuesto. Entonces también hay una sugerencia en un pequeño estudio de fase 2 publicado en el New England Journal of Medicine este año, que ese fármaco también disminuiría el riesgo de pancreatitis. Entonces, yo creo que ahí está realmente la solución, ¿no? Porque realmente la inhibición de la ApoC3 baja absurdamente los triglicéridos, ¿no? Algo como 80% de disminución. Entonces es fantástico porque ya hay esta evidencia de disminución del riesgo de pancreatitis. Entonces yo creo que realmente esto es lo que va a cambiar la historia natural de estos pacientes, ¿no? sin ninguna Raúl, duda. sin ninguna duda, efectivamente. Raúl, vamos un poquito antes de estos nuevos tratamientos, nos quedan 10 minutos. Vamos a ir más Claro. ahora a los fármacos. ¿Por qué los fibratos no funcionan en estos pacientes con pilomicronemia familiar? Sí, brevemente para que todos tengan claro el... Vale, vale, perfecto. Mira, los fibratos básicamente disminuyen la producción de VLDL en el hígado, entonces esa no es una enfermedad que tiene VLDL aumentada. Los fibratos disminuyen la ApoC3, entonces esto facilitaría la lipólisis, pero yo creo que el efecto es muy, muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando se compara los fibratos con estos inhibidores de ApoC3, se disminuye algo como 20% la ApoC3, en cuanto que los inhibidores la bajan 80, 90%. Entonces, y ahí, claro, yo creo que sea la diferencia de Volanesorsen o Olezarsen para todos los fibratos, que embora todos estos fármacos bajen la ApoC3, es la potencia de disminuir la ApoC3. Y ahí lo que se pasa, que para nosotros es un poco difícil de comprender, porque en teoría, si retira la ApoC3, la lipólisis es liberada, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de esta gente tiene problemas en la lipase, ¿no? La lipase no funciona, mismo que se remueva el inhibidor de la lipase. Entonces lo que se pasa es probablemente un aumento de remoción de los VLDLs, tal vez un poquito de sus remanentes
por una vía inespecífica que cuando se remueve la ApoC3, tal vez la ApoE haga que se facilite la remoción de las partículas. Entonces, infelizmente, los fibratos no funcionan para estos pacientes. Infelizmente, las estatinas no funcionan para estos pacientes. Como he dicho, Ada, paradoxalmente, los omega 3 pueden hasta aumentar la kilomicronemia y los triglicéridos. Entonces, el único tratamiento farmacológico que realmente funciona para la kilomicronemia familiar son los inhibidores de ApoC3. El único que es aprobado en el mundo, y felizmente nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, es volanesorsen, ¿no? Yo creo que este medicamento realmente hace la diferencia para estos pacientes, ¿no? Es claro que mesmo que cuando se tenga un tratamiento muy potente como esto, no se puede abandonar la dieta, ¿no, Ada? Entonces, porque es una cosa, porque muchas veces los pacientes, finalmente voy a poder comer pizza. No, no, no es así. Infelizmente, tiene que trabajar en las dos maneras, ¿no? Disminuir el substrato y al mismo tiempo aumentar la remoción de los triglicéridos de la circulación, ¿no? Es decir, Exactamente. podríamos decir, Raúl, que una paciente que llegue, o sea, que llegue con un encuentro de triglicéridos muy elevados, 4.000, 5.000, ¿no? Y que probablemente un médico en un centro de salud lo primero que va a hacer, aparte de indicarle la alimentación, va a ser indicarle un fibrato, recordarle que Sí. si no encuentra respuesta, tiene que sospechar que tiene un cuadro genético grave, ¿no? O sea, si ha descartado Perfectamente. otras causas, claro. Perfectamente. No, y Rodrigo, mira, es importante lembrar a nuestros colegas que la kilomicronemia familiar es algo como 1 para 300.000, algo así, ¿no? Pero la kilomicronemia es algo como para 600, ¿no? Entonces, entonces es mucho más frecuente la kilomicronemia, pero multifactorial, ¿no? Entonces, realmente es una combinación de alteraciones genéticas con obesidad, con dietas inadecuadas, con alcohol. Entonces, es toda una mistura. Y claro, estos pacientes pueden tener respuestas con fibratos, ¿no? Porque la patogenia es un poquito diferente. Pero como tú has dicho, mira, si no responde, tiene que pensar inmediatamente que sea kilomicronemia familiar, ¿no? Y es importante lembrar también, por ejemplo, que la kilomicronemia familiar realmente más temprano, gente más delgada, más flacos, con menos diabetes, en cuanto que la multifactorial tiene mucho más obesidad, tiene la síndrome metabólica, más diabetes tipo 2 juntos. Entonces, son, como decir, son tips, ¿no? Para saber qué es una, qué es otra doença. Pero, sin embargo, es como Rob Hageley he recomendado, ¿no? Tiene que hacer el diagnóstico genético, ¿no? Es muy, muy importante porque va a facilitar el pronóstico y el tipo de terapia que el paciente va a tener. Entonces, el diagnóstico genético es esencial para se manejar adecuadamente este paciente, ¿no? Efectivamente, bueno, uno de los requisitos para, por ejemplo, en Chile está ya aprobado por el ISP, ¿no es cierto? Volanesorsen para el tratamiento de los pacientes con kilomicronemia familiar, y uno de los requisitos es que tengan diagnóstico genético. Nos pasa que tenemos casos, claramente, pero típicamente hay un cuadro de kilomicronemia familiar en que hemos descartado otras cosas y le hacemos el estudio genético, o nos aparece negativo, o nos aparecen estas NIPS, ¿no es cierto?, que no son, o no nos aparece en las dos mutaciones, no sé, las dos variantes patogénicas en los dos alelos. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que se va a ir trabajando en el futuro. El acceso a estos fármacos, Raúl, ¿cómo lo ves tú en la región de Latam? Porque efectivamente es un tratamiento de alto costo. Aquí en Chile hay un No. par de pacientes tratados y estamos pidiendo para el acceso a otros pacientes. ¿Cómo lo ves tú esto? Entonces, mira, por ejemplo, en Colombia, ellos lo tienen protocolos específicos para acceso a este medicamento. Entonces, los colombianos son muy buenos en hacer y traer la evidencia y convencer al gobierno a pagar para el paciente que realmente no lo necesita. Por ejemplo, en Brasil, tiene disponible, es aprobado por Anvisa, que es nuestra agencia regulatoria, pero no está disponible en el sistema público. Y ese es un problema serio. Pero lo que hace que la ley de Brasil permite que se haga accesos jurídicos a ciertos tratamientos. Entonces, cuando se tiene esto muy bien diagnosticado, hay una asociación aquí en Brasil de la gente que tiene kilomicronemia y ellos son muy activos. Entonces, en Brasil hay un número muy grande de pacientes que están recibiendo volanesorsen
con esas judicializaciones, ¿no? Entonces, un acceso al juez que hace una orden para distribuir el paciente. Pero es importante lembrar que para se tener eso, tiene que tener muy bien documentada la enfermedad y tener el diagnóstico genético para que sea aprobado de uma forma correta, não? Então, agora não sei, por exemplo, em outros países, como está em México, Argentina, eu sei que há muitos pacientes que estão recebendo em Latam, não? E uma coisa importante, Rodrigo, que he hablado rapidamente em minha charla, é que volanesorsen é um medicamento fantástico, pero tem seus problemas pelo fato de ser um oligonucleotídeo antissentido da vieja geração, não? Entonces no tiene GalNAc, que hace con que la molécula sea rápidamente removida por el hígado. Entonces es necesario colocar dosis más altas. Por ejemplo, 300 miligramos, ¿no?, con volanesorsen contra 80 en olezarsen, que es la nueva generación de estos inhibidores de ApoC3, ¿no? Entonces, esto puede llevar a más efectos colaterales, como por ejemplo reacciones en el local de la inyección. Y es claro que en la quilomicronemia familiar específicamente, puede ser bajar las plaquetas, ¿no? Entonces, esto que tiene trombocitopenia es una cosa que tiene que tomar un cuidado mayor con este fármaco. Felizmente no hemos tenido casos de sangramiento reportados, pero hay que tener un cuidado mayor y hacer el monitoreo de las plaquetas, ¿no? Cada 2 semanas, pelo menos en el comienzo, para que se haga esto con bastante seguridad para los pacientes. Pero, sin embargo, mi opinión, mira, si se tiene un tratamiento que disminuye el riesgo de pancreatitis, y ahora nosotros ya sabemos que esto es verdad, el beneficio certamente es mucho mayor que el riesgo, ¿no? Claro que los pacientes con quilomicronemia familiar tienen que estar siendo vistos por profesionales que tengan experiencia con la enfermedad y que también tienen que tener experiencia con el tratamiento, ¿no? Porque hay que hacer todo este monitoreo, pero en mi opinión vale mucho la pena, porque ustedes tienen la experiencia, es muy difícil tratar a estas personas, ¿no? Y la calidad de vida es pésima y algunos de ellos pueden hasta morir de pancreatitis aguda grave, ¿no? Entonces, es muy importante que se haga el diagnóstico adecuado y que hagamos el tratamiento de una forma correcta y segura, ¿no? Muy bien. Mira, nos queda solamente un minuto, entonces me gustaría que cada uno hiciera muy brevemente, en 10 segundos, los tips más importantes de su charla, Ada en relación a la dieta y Raúl en relación al tratamiento farmacológico, brevemente. Bueno, lo más importante es la dieta, la restricción de las grasas totales, ya un 15 a 20% de las calorías totales, aportar ácidos grasos esenciales, preocuparse y incorporar triglicéridos de cadena media y preocuparse obviamente de un buen aporte de proteína para asegurar sobre todo en el crecimiento y luego obviamente en la vida adulta y por supuesto el objetivo final, prevenir la pancreatitis como coayudante a estos importantes nuevos tratamientos farmacológicos. Raúl. Entonces, rápidamente, el tratamiento farmacológico es adjuvante, el tratamiento dietético, no hay duda alguna sobre esto. Muy importante, hace sospechar la quilomicronemia familiar con la refractariedad de los triglicéridos, los tratamientos usuales como los fibratos, estatinas, paradoxalmente el aumento del triglicérido con omega 3, y es claro, se hace el diagnóstico adecuado y ahora tenemos la opción de inhibición de la ApoC3 muy potente con volanesorsen, y yo creo que en el futuro vamos a tener otros fármacos, pelo menos yo creo que otros 3 inhibidores de ApoC3 en desarrollo, que esto puede hacer la diferencia, porque como he visto, como he dicho, tanto con volanesorsen y a sugerencia muy grande también con olezarsen, que es el nuevo fármaco, disminución de pancreatitis para estos pacientes. Claro, volanesorsen hay que hacer el monitoreo de las plaquetas para evitar problemas de trombocitopenia, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias a ambos, a Ada y a Raúl en San Pablo, a Ada en Santiago, por esta excelente discusión. Mira, nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos. Gracias por la invitación, muy importante. Gracias a los dos. Hasta luego.